Majestades, premiados, autoridades, señoras y señores. Estoy muy contento de poder agradecer la decisión de la Fundación Princesa de Asturias y de poder recibir esta noche el Premio a la Concordia en nombre de la Unión Europea. Y a la vez, estoy muy orgulloso por ese mismo premio. El de literatura, sin embargo, es recibido por un compatriota, un polaco, un gran poeta, Adam Zagajewski. Nos conocimos hace 40 años, aunque él no lo sepa. Yo era todavía un estudiante cuando leí su magnífico poema acerca de la censura en los tiempos en que vivíamos la dictadura comunista en Polonia. Junto con mis amigos imprimimos este poema en nuestra imprenta ilegal y hicimos cientos de copias. Con el tiempo, Zagajewski se convirtió para mi generación en un símbolo de la libertad de expresión, del pensamiento independiente y de nuestro deseo de pertenecer a Europa. Pero no en el sentido geográfico, sino en el sentido político, intelectual, axiológico. Ambos participamos en el movimiento de masas Solidaridad, junto con millones de nuestros compatriotas. Nos golpearon, nos metieron en la cárcel, nos forzaron a exiliarnos, pero nunca renunciamos a una serie de principios muy básicos: que la violencia no resuelve nada, que el diálogo siempre es mejor que el conflicto, que la ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la vida pública y que la armonía es mejor que el caos. Durante todos esos años, ambos soñamos con una Europa unida, una Europa en la que la concordia y la verdad pudiesen prevalecer. Y hoy, aquí, en Oviedo, quiero subrayar que para mí la concordia es sinónimo de unidad. Y por eso hoy estamos, de hecho, recibiendo el Premio de la Concordia y a la vez tenemos claro que no hay una auténtica concordia sin la verdad. En muchas partes del mundo, de hecho, las personas creen que están rodeados de mentiras, de manipulación y de noticias falsas. Pero yo creo firmemente que la verdad es invencible y que esta ceremonia es también una expresión de esa invencibilidad. De hecho, uno de los poemas más hermosos que ha escrito Adam Zagajewski nos habla precisamente de la verdad. Junto con mis amigos hemos traducido un fragmento de este poema al español. El territorio de la verdad es claramente reducido, estrecho como un sendero al borde de un precipicio. ¿Eres capaz de no salirte de él? ¿Acaso ya lo has abandonado? Thank you very much.